Bien, el tema que ahora vamos a desarrollar es de suma importancia, sobre todo porque son temas muy actuales. Todos sabemos pues lo que es el cambio climático, el efecto invernadero, calentamiento global, etcétera. Bueno, para empezar son totalmente temas distintos pero que están relacionados entre sí. Y hoy en día, ¿por qué se toca bastante estos temas, profesor? Porque es algo que lo estamos pasando, es algo que lo estamos viviendo y que de hecho pues nos afecta tremendamente. Y es una responsabilidad de los estados, sobre todo de las grandes industrias, en especial de las empresas transnacionales, de tratar de disminuir los efectos del, del calentamiento global, porque eso sin duda pues afecta a todos. Es más, ya te mencioné pues que instituciones como la OMS, la ONU ya han indicado que ya ni siquiera estamos hablando del calentamiento global, sino de la ebullición global. Y que si en una década continuamos con este crecimiento o este aumento de la temperatura que de hecho va a provocar una serie de desastres que ahora vamos a ver a continuación, podría causarnos pues un impacto negativo en la humanidad, ¿no? Y en final a toda la vida. Y eso entonces es muy, muy peligroso. ¿Qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? Bueno, vamos a conocer un poco acerca de lo que es el calentamiento global, vamos a conocer qué son los gases de efecto invernadero, más conocido como GIE, ¿no? GEI, ¿no? Vamos a ver pues la diferencia entre justamente efecto invernadero y calentamiento global, porque algunos chicos lo confunden. Vamos a ver pues cuáles son las consecuencias del calentamiento global. Vamos a ver acá el calentamiento global en el Perú, porque el Perú, nuestro país, es uno de los que más va a ser afectado o que está muy afectado eh, por el cambio climático. ¿Por qué? Porque tenemos una gran variedad de climas y eso nos afecta tremendamente. Hace poco vi un reportaje, jóvenes, lo pueden buscar de repente en YouTube, un documental pequeño eh, de la televisión alemana Deutsche Welle, donde había un peruano de Huaraz, campesino, eh, que demandó a una importante empresa alemana, que es una de las que causa bastante el, uno de esos gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global. Ahora, la interesante es que esta empresa no opera en el Perú, opera en Alemania. ¿Y por qué entonces el profesor lo demanda? Lo demanda porque como consecuencia de estos gases de efecto invernadero, el aumento de la temperatura ha hecho que los estén desapareciendo. Y cerca a su pueblo hay un glaciar que está a punto de desaparecer, pero va a desaparecer, en la cual pues va a ir a caer en gran cantidad, ¿no?, bloques de hielo a la laguna, y esta obviamente va a rebalsar y va a hundir o va a hacer desaparecer a su pueblo. Y es interesante porque gracias al apoyo de ONGs y otras entidades no gubernamentales, activistas climáticos o ecológicos, apoyaron la demanda de este peruano y ha ganado en primera instancia, ¿no? O sea, se le ha admitido esa demanda y es cuestión de tiempo para si se le admite o no una sentencia, ¿no? Pero es interesante cómo a veces personas común y corriente, con el apoyo de entidades desinteresadas, eh, logran poner su granito de arena para poder evitar o disminuir los daños, porque esto puede causar muchas muertes, y de hecho lo están haciendo, jóvenes. Lamentablemente los estados no intervienen, solamente personas particulares que se ven afectadas, la comunidad científica, en algunos casos tampoco pues se les hace caso. Entonces, debo generar conciencia, ¿no? Las nuevas generaciones deben ser los que deben de tener esta, esta ola de deterioro climático que para muchos ya algunos ya parece irreversible. Pero bueno, hay que todavía tener esperanzas de que esto pueda cambiar, pero depende de todos nosotros. No solamente de la gente común y corriente, sino de las empresas, de los políticos y de aquellos responsables que son en muchos casos causantes, ¿no?, de estos problemas que aún que nos siguen afectando. Y finalmente hablaremos del protocolo de Kioto y el acuerdo de París, ¿no?, que también viene bastante en los exámenes de admisión. Vamos a ver cada una de ellas.
A ver, empecemos entonces, ¿qué es para nosotros, chicos, un calentamiento global? ¿No? Miren, por ejemplo, ¿no? Algunos animales producto del calentamiento global se van a extinguir, ¿no? Como nuestro oso polar, por ejemplo, ¿no? Bueno, diríamos pues que el calentamiento global, jóvenes, es el aumento de la temperatura ambiental provocado en este caso por el exceso de los gases de efecto invernadero de origen antrópico, no de origen natural, porque ojo, hay gases de efecto invernadero pero son naturales, pero los que provocan el daño principalmente son esos gases de efecto invernadero de origen humano, por eso dice antrópico, y eso es lo que hoy día vamos a conocer. Muy bien. Para empezar, ¿qué son los gases de efecto invernadero? ¿O cuáles son ellas? Bueno, hay de dos tipos, muchachos, ¿no? Uno, el que te mencioné, que son de origen natural, por ejemplo, como consecuencia de la erupción de la evaporación o erupción volcánica, tenemos el vapor de agua, el dióxido de carbono, el anhidro carbónico, el metano, el óxido nitroso. Pero repito, son de origen natural, que obviamente estos gases de efecto invernadero siempre han estado presentes. Tienen la función de atrapar y retener la temperatura, los rayos del sol y luego las, las esparce o en este caso las divide o las expande por todo el planeta. A eso pues se le conoce como el efecto invernadero, ¿no? Ahora vamos a hablar más adelante sobre qué es el efecto invernadero y calentamiento global, porque, repito, mucha gente se confunde. Pero al ser gases naturales, obviamente no provoca pues un daño en sí a la naturaleza. ¿Por qué? Porque estos gases, repito, atrapan los rayos del sol, pero luego las esparce por toda la Tierra, regulando la temperatura. Muy bien. ¿Qué son o qué es el efecto invernadero y el calentamiento global, profesor? Porque quiero saber la diferencia exactamente en qué consiste. Muy bien, claro que sí. Cuando hablamos de efecto invernadero, para empezar, es un proceso natural de la Tierra. Siempre ha existido. Justamente, aquí vemos invernadero obviamente que regula la temperatura. Eso siempre ha existido. Es más, hemos pasado por cambios climáticos, de aumentos y disminución de la temperatura, pero por situaciones naturales. Pero hablamos pues en tiempos de antes de la era industrial. ¿Dónde se produce este efecto invernadero, profesor? En la troposfera. ¿Cuáles son las causas? Bueno, los gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera retienen parte de la radiación infrarroja del calor y eso hace pues de que la temperatura, ¿no?, adecuada para el desarrollo de la vida sea de 15 grados centígrados aproximadamente. Claro que también estos ahí se producen pues los diversos fenómenos meteorológicos, pero no causa obviamente un daño a la vida, ¿de acuerdo? El problema está que en los últimos 200 años, chicos, han empezado a emitirse gases de efecto invernadero de origen humano por las emisiones de los gases tóxicos de las fábricas, del parque automotor posteriormente, de la quema de basura, por la deforestación, en fin. Y eso ha provocado pues de que estos gases sí causen un daño tremendo a la vida humana. ¿Por qué? Porque esos gases retienen y no dejan que se dispersa o que se expanda por toda la Tierra. A eso pues llamamos calentamiento global. Es un proceso no natural hecho por el hombre, también se produce en la troposfera y es el incremento anormal de la temperatura ambiental. ¿Por qué? Porque esos gases de origen antrópico o del ser humano, en especial el CO2, evitan pues obviamente que esos rayos solares se exploren
expandir por toda la Tierra, ¿no? Los retiene y eso provoca el aumento y provoca una serie de cataclismos en diferentes partes del planeta. ¿Y cuáles son esos gases de efecto invernadero de origen humano, profesor? Los combustibles fósiles, la extracción del petróleo, del gas natural, del carbón. Son ellos los principales responsables del aumento de la temperatura. ¿Y quiénes son esas empresas que explotan estos recursos? Mayormente no renovables. Las grandes empresas internacionales que representan a los grandes países industrializados, como es el caso de China, Estados Unidos o Europa Occidental, o la Unión Europea en este caso. Entonces son las industrias y el parque automotor, actividades hechas por estas grandes empresas que provocan un daño tremendo a la humanidad. Pero como son tan rentables, obviamente no tienen interés en desaparecerlo. Quieren hacer un cambio del recurso energético gradual, ¿no? Supuestamente volverlo un recurso energético viable, a la cual pues llamamos desarrollo sostenible, ¿no? La cual no daña a las futuras generaciones, pero seguir aprovechando los mismos recursos. Pero por otro lado, pues hay una deforestación tremenda, que justamente los bosques son muy importantes, porque generan ¿no? A través de la fotosíntesis genera pues oxígeno, también nos protege pues de los rayos tremendos o la temperatura que el sol llega acá a la Tierra. Ya los científicos han demostrado, o hay estudios que demuestran que a mayor bosques, la, la percepción o el, el, el aumento de temperatura disminuye considerablemente. Seguramente tú debes percatarte, ¿no? Cuando has estado de repente caminando por Lima, un sol abrasador que incluso te quema la cabeza, pero cuando de repente está un pequeño parque, como que la cosa es diferente, ¿verdad? Te ayuda a que ya no sea tan calor como hace poco, como has sentido anteriormente. Sí, pues, lamentablemente, pues Lima no se caracteriza por tener muchos parques, chicos, si te das cuenta, ¿no? O bosques. Y eso es lamentable porque toda ciudad debe tener, pues, áreas verdes. Y más sobre todo en nuestro país, debido a que tenemos una gran cantidad de bosques que se talan diariamente en la Amazonía peruana. Y eso es perjudicial no solamente para el Perú, sino también para el mundo. Principales causantes, en este caso, del calentamiento global. Bueno, está pues el dióxido de carbono, la quema de combustibles fósiles por industrias del parque automotor también, la deforestación y la quema de bosques. Recuerden que el uso excesivo de los combustibles fósiles causa el calentamiento global, chicos. Petróleo, gas natural, carbón, el parque automotor, los residuos sólidos que también botamos a las calles y los incendios forestales. El metano también es otro problema, ¿no? Que son rellenos sanitarios, minería de carbón, producción de gas natural, conversión de humedales, arrozales, producción ganadera, en fin, que puede ir provocando. ¿Qué, profesor? ¿Los ganados también son responsables del calentamiento global? Bueno, hay datos donde que el metano que expulsan los animales, mayormente el ganado, provoca pues, ¿no? Un calentamiento ahí global, pero es en menor medida. Lo que pasa es que se quieren aprovechar por ese tema del calentamiento global para obviamente obtener carne industrializada o sintética y como negocio, ¿no? Y dejar de lado o fuera de mercado los grandes ganaderos, ¿no? Pero bueno, es otra discusión que ya seguramente tocaremos si es que si es necesario hablar de ello. Pero lo cierto es que estos gases hechos por el ser humano son, digamos, perjudiciales para nosotros, ¿no? El dióxido de carbono, el anhídrido de carbono, metano y el óxido nitroso, principalmente. Son las que vende provoca. Ahora, va a ser muy difícil también cambiar un poco nuestro hábito, chicos, ¿no? Por ejemplo, se dice también pues de que deberíamos consumir menos carne, sobre todo hamburguesas, porque las hamburguesas pues hacen, bueno, limpiar la carne, o sea, todo ese proceso se demanda de mucha agua, ¿no? Y eso obviamente hay un mayor gasto de ella. Y difícilmente pues podamos dejar de consumir, ¿no? Hamburguesa. Va a ser un cambio que se va a tener que dar gradualmente, pero es que no es imposible.
Otro problema tal vez sea el tema de la deforestación. Por ejemplo, en el Perú quemamos bastante lo que es el algarrobo y debería pues limitarse bastante esa tala del algarrobo. El problema es de que es un producto elemental, fundamental, para poder hacer pues los famosos pollos a la brasa, que es un plato muy simbólico en el Perú. O sea, estamos hablando de cambios que no nos gusta hacerlo, pero que es necesario si queremos contribuir. Claro, sería nuestro granito de arena, ¿no? Porque acá los grandes responsables son las grandes industrias, que ellos sí emiten mucho más de lo que nosotros obviamente generamos. Por supuesto que sí. Pero en fin, muy bien, chicos. Ya. Denme solamente unos minutos, chicos. Vamos a decir con la grabación solamente un par de minutos y continuamos un ratito, ¿ya? Disculpen. Bien, continuamos, chicos. Disculpen la interrupción. Ya, vamos a continuar. Consecuencias del calentamiento global, profesor. A ver. Bueno, una de las consecuencias, pues, es el aumento de las temperaturas, sin duda. Se va a producir una llamada tropicalización, es decir, de lo que de repente, pues, teníamos 20, 22 grados de temperatura, ahora tenemos mucho más. Hay un deterioro o un derretimiento de los glaciares. En el Perú prácticamente se calcula que para el 2050 va a desaparecer todos nuestros glaciares. Va a haber sequías en diversos lugares, eso va a provocar hambruna, miseria. De hecho, el nivel del mar también va a aumentar, por lo tanto, pues algunas islas van a desaparecer debido pues al aumento del mar. Se calcula que unos 100 metros aproximadamente de mar, eso que va, ¿no? que va a elevarse por la desaparición de los glaciares. Va a haber una gran migración de los ecosistemas, ¿no? Va a haber migraciones de diferentes animales. Van a aparecer, de hecho, pues nuevas enfermedades, chicos, ¿no? Nuevas enfermedades. Va a haber una intensificación de los fenómenos atmosféricos, o sea, donde va a haber mayor calor, lluvias, o sea, todo lo que los fenómenos se van a incrementar mucho más todavía. Y hay un peligro, pues, de que nuestra capa de ozono también se vaya adelgazando, cosa que ya hubo un momento que eso ocurrió, por si acaso. Y bueno, ante el aumento de la temperatura y ante la diversidad climática que se va en todo el mundo, que mayormente es catastrófico, a esto pues se le conoce como cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Es la alteración del clima.
de los patrones normales de temperatura, humedad, precipitación por razones naturales o también por el hombre. Hay que recordar que siempre hemos tenido cambio climático, es cierto, pero el cambio climático que hoy tenemos en la era industrial es mayor y más letal. En este caso, el cambio climático por acción del ser humano se debe pues al calentamiento global por los gases de efecto invernadero de origen antrópico y por la deforestación. ¿Qué otras consecuencias trae el cambio climático? Pues las olas de calor o las olas de frío van a ser con mayor frecuencia. Si acá, por ejemplo, estamos en ola de calor, uff, olvídate, pues allá vamos a estar en otro lado, en el norte, vamos a estar con olas de frío. Va a haber pues, lluvias torrenciales, inundaciones, huracanes intensos en unas zonas de Centroamérica o del Caribe. El fenómeno del niño que van a sufrir algunos países como el nuestro va a ser más intenso. El aumento de la temperatura va a provocar incendios forestales, como lo hubo en Chile hace poco. Las sequías que van a afectar pues, al agro y la industria, la ganadería, y eso afecta a la alimentación de mucha gente, ¿sí o no? Propagación de enfermedades como el dengue, lo estamos viendo en estos momentos, ¿no? Tanto en Piura y Tumbes. Entonces, los responsables son otros, pero quienes pagan las consecuencias somos las grandes mayorías. Las plagas, de hecho, por las migraciones van a afectar los cultivos, eso va a disminuir pues la producción alimentaria, va a haber pues desertificación de los suelos, que va a ser imposible que puedan cultivarse productos, pérdida de muchas especies de flora y fauna, ecosistemas y toda la biodiversidad también va a correr en peligro. Y se va a producir pues, lo que se conoce como la sabanización de las selvas tropicales, ¿no? En la cual pues ya los grandes bosques van a ir desapareciendo y eso va a ser más perjudicial para la vida en general. Veamos un poco el calentamiento global en el Perú. ¿Cómo nos afecta? A pesar que el Perú, chicos, no es un país industrial, prácticamente emitimos el 0,001% de gas de efecto invernadero a nivel mundial, somos los que más sufrimos. Lamentablemente, el Perú va a sufrir grandes retrocesos y problemas de índole social. En primer lugar, el retroceso glaciar nos va a perjudicar. En 30 años, chicos, vamos a perder casi todos nuestros glaciares. Y recuerden que nosotros dependemos bastante de los glaciares, que son la importante fuente de agua. Ya hay regiones que no tienen agua, jóvenes, o que si las tienen ya están escaseando, ya están en escasez. Entonces, nuestro recurso hídrico va a disminuir tremendamente. El Perú ya no va a tener agua en toda su disposición, porque recuerden que en el Perú se usa bastante el agua primero para la agricultura y luego para el consumo humano. Entonces yo te pregunto, si va a faltar agua, va a faltar alimentos, ¿qué vamos a tener que hacer? Bueno, la gente en la cual donde no va a haber agua van a tener que emigrar en busca de ello. Va a haber problemas sociales, conflictos. Como ya no podemos cultivar, vamos a tener que importar alimentos. Eso hace que la comida sea mucho más cara. ¿Mm? O sea, miren todo lo que nos podría pasar en los próximos años si el calentamiento global nos sigue afectando. Aparte de los desastres, de destrucción que pueden provocar, me refiero al tema alimentario y de recurso hídrico. Esos son fundamentales para cualquier pueblo en todo el mundo, que cualquier parte del mundo. Y es una de las cosas que puede provocar conflictos sociales interminables en el Perú en los próximos años. De hecho, ya provoca un daño en nuestro ecosistema. Hay muchas especies que se están viendo afectadas. En el caso de los seres humanos, los huaicos o yogyas, el fenómeno del niño cada vez es más reiterativo y más fuerte, más agresivo. Antes el fenómeno del niño pues era cíclico, ¿no? Cada 8, 10 años, pero ahora ha sido en tiempo más corto y su impacto es mayor inclusive. Ya se está viendo en otras partes de nuestro Perú.
Y eso claramente pues, nos afecta a nuestra vida económica. ¿Qué están haciendo las grandes potencias, profesor, para poder disminuir o mejorar esa situación? Bueno, a través del tiempo se han hecho varios acuerdos, tratados, pero que ninguna de ellas pues, ha logrado una reacción, al menos en el corto plazo, para mejorar la situación. Por ejemplo, desde 1987, a través del protocolo de Montreal, chicos, se ha tratado de eliminar pues, algunos elementos de gases que afectan al medio ambiente, pero no se ha logrado. Hemos tenido pues la cumbre de la Tierra en el año 92, por ejemplo, para mitigar los efectos del cambio climático, pero tampoco se ha logrado grandes cambios. Y así han habido diferentes tratados, acuerdos, de las cuales los que más resaltan son el protocolo de Kioto y el acuerdo de París, que es lo que vamos a ir a estudiar. Por ejemplo, el protocolo de Kioto lo que buscaba, eso fue desarrollado o se dio en 1997, era disminuir pues los gases tóxicos al menos en un 5% hasta el año 2012. Ese era su objetivo, ¿no? Que esos gases de efecto invernadero producidos por el hombre, que provocan el calentamiento global, no se eleve más de 5% en un periodo entre 2008 y 2012. Pero fracasó. Lamentablemente, en vez de retroceder, aumentó a 3%. Eso quiere decir que ya en el 2012 ya sobrepasó los 5 o 2%. Es una meta que no se va a cumplir. Es más, incluso en Estados Unidos se retira del protocolo de Kioto. Una de las potencias que se retiran totalmente. ¿Qué buscaba el protocolo de Kioto? Reducir pues estos gases tóxicos, ¿no? Dióxido de carbono, el metano, dióxido de carbono, o el óxido nitroso, en fin. Y otras que afectan a la capa de ozono directamente, como es el caso de los hidrofluorocarbonos, ¿no? Que provoca un daño tremendo a la capa de ozono. Se produjeron pues varias conferencias importantes en diferentes partes, llamadas COP, conferencias de las partes del Convenio Marco de las Naciones Unidas, de las cuales pues el más importante fue el COP 20. La primera COP 1 fue en el año 95, en París, si no me recuerdo, perdón, en Berlín, Alemania. Luego se dio el COP 3, el COP 3 el protocolo de Kioto, el más conocido en el 97. Luego está el COP 18 en Doha, en el 2012. Y luego, pues en el 2015 para adelante se dieron pues las famosas COPs o acuerdos, ¿no? El más importante, la de París, en el 2015. Ahora vamos a ver justamente acá, en esta parte de acá. Ya está, el acuerdo de París, ¿no? eh, Llamado COP 21, ¿no? Lo que buscaba es la mitigación de los ecosistemas, que no exceda más de 1.5, me parece, grados centígrados la Tierra, ¿no? Que eso sería peligroso. Pero acá hablamos, jóvenes, de mitigar, es decir, disminuir. Es decir, acá ellos no tienen la intención de acabar o eliminar completamente esos gases tóxicos, sino que si disminuya sus efectos. Y si en el caso algún país se ve perjudicado por esos gases, se le iba a dar no sé si no se llama indemnización, sino un bono, ¿no? Un bono, por así decirlo, que se ve afectado por este cambio, ¿no? Climático. Y bueno, entonces ahí nos damos cuenta pues que no. Es más, acá empieza pues a tomarse mucha énfasis en lo que es el desarrollo sostenible, ¿no? El desarrollo sostenible, si te das cuenta, no procuran eliminar, ¿no? La extracción de los recursos, ¿no? Sino más bien mejorar la extracción, que no perjudique el ecosistema y que esto también sirva para las futuras generaciones. Pero veo que el interés es tan grande por parte de esas empresas que los países pues no están dispuestos a cambiar totalmente eh, de recursos energéticos, no quieren continuar todavía con ellos mientras puedan, y ya verán pues más adelante qué otro tipo de recursos puedan utilizarlo que no provoque un daño mayor. Entonces, estos acuerdos, repito, no han servido de mucho
para mejorar la situación en la cual pues estamos sufriendo el impacto o los efectos, ¿no?, del calentamiento global, producto pues de la extracción de estos recursos que claramente causan un daño al ecosistema, ¿no? Me refiero al petróleo, al gas natural y al carbón en especial. Y hay gobernantes, hay jefes de Estado que defienden, que no creen en el cambio climático, ¿no?, como el caso pues de Donald Trump, ¿no? Imagínate, pero bueno. Pero así seas también pues de república o republicano, demócrata igual, ¿no? No creen ellos. Biden tampoco hizo cambios importantes y creo que ninguno lo va a hacer porque hay intereses económicos de por medio, ¿no? Claramente, sin duda. Aquí pues vemos algunos objetivos ya para terminar de, del Acuerdo de París. Esto es importante porque de hecho nos pueden preguntar, por ejemplo, el objetivo principal es mantener pues el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo del 2 grados, ¿no? O sea, que llegue hasta 1.5 grados centígrados, ¿no? Porque 3 grados sí ya sería desastroso para para la vida humana. Limitar ese aumento, ¿no? Pero recuerden que ya hemos superado los 1.5 grados centígrados, o sea que no se está cumpliendo en este acuerdo. Aumentar pues la capacidad de adaptación a los efectos adversos al cambio climático y promover pues la resiliencia climática, ¿no? ¿Qué es la resiliencia? Que te tienes que adaptar a lo que se viene. ¿Se dan cuenta, no? ¿Cuál es la forma de su pensamiento de ellos, no? Bueno, adáptate después de los cambios que se están dando y vemos de qué manera pues te podemos ayudar. Y la otra pues es elevar las corrientes financieras a nivel compatible con una trayectoria que conduzca pues al desarrollo resiliente del clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Bueno, apoyemos a aquellas naciones que sufren de estos daños por causa de los gases de efecto invernadero de origen antrópico y veamos qué otra cosa más se puede solucionar, ¿no? Simplemente eso, nada más. Son recetas paliativas, pero no están atacando el problema principal. Y hay otros puntos que también mencionan, es que los países deben establecer objetivos nacionales para reducir pues, las emisiones cada 5 años. Bueno, qué curioso, ¿no? Las grandes potencias obligan a los países del tercer mundo a ser muy reiterativos y dogmáticos en ese aspecto, pero estas grandes industrias que representan los intereses de estos países, pues al final no logran con su objetivo, ¿no? Siguen todavía emitiendo gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque el consumo cada vez es mayor. Cada vez los seres humanos consumimos más de lo que necesitamos. Consumimos más celulares, televisores, autos y otros productos cada cierto tiempo, cada 2, 3 años. Y eso obviamente también provoca un daño porque justamente los elementos que usamos para nuestra vida diaria son extraídos de esos productos. El litio, por ejemplo, se va a usar constantemente ahora en la fabricación de autos eléctricos, en las baterías que vamos a utilizar para todo lo que es las nuevas tecnologías. ¿Mm? Se dice que se reconoce el principio de responsabilidad común por diferencias para países desarrollados y en vía de desarrollo, como el caso o el ejemplo que les mencioné sobre este peruano que demanda pues, a una empresa alemana, ¿no? Porque la extracción del carbón provoca derretimiento de los glaciares y eso puede provocar que esos glaciares puedan dañar a la población donde él vive. Pero son demandas que con el tiempo posiblemente no se mantengan, ya que estamos hablando pues de gigantes de la industria que tienen millones y millones de euros en este caso, contra personas que tal vez no tengan la suficiente capacidad adquisitiva, tal vez todo el empeño necesario, pero acá la parte económica depende, es fundamental para ganar un juicio, por ejemplo. Se va a dar apoyo financiero a los países en desarrollo para reducir las emisiones, ¿no? O los efectos que puedan provocar los gases de efecto invernadero, pero nada más eso. No estamos hablando de un cambio radical, o al menos que sí logren disminuir completamente eh, o disminuir pues, las temperaturas que ya de por sí están muy grandes, o en este caso ya son muy altas, que de hecho ya están provocando daños severos en las personas y en la vida en general. Bien, jóvenes, vamos entonces ahora a desarrollar las preguntas que están en su separata. ¿Alguna pregunta de repente hasta aquí, jóvenes?
¿Todo claro? Sí, ¿verdad? Muy bien.